nuestra perspectiva, teníamos abundantísimas pruebas de que no solo había vinculación con el tema de los cultivos en los territorios, sino también con actividades claramente dentro de la idea del narcotráfico. Ese era nuestro punto de vista, las FARC lo negaban. En el escalón siguiente, ante el cúmulo de evidencias, las FARC aceptaron tener una vinculación con los cultivos a título del cobro de un impuesto que ellos llamaban gramaje. Y el nombre se deriva de que lo que hacían era ir a las plantaciones, pesar la hoja de coca y sobre el peso cobrar, entre comillas, en el lenguaje de ellos, un impuesto al productor, al cultivador. Y en esa segunda instancia fue el único punto en que ya las FARC se movieron y aceptaron. Pero a partir de ese impuesto de gramaje, que decían ellos se justificaba en función de la noción de rebelión, la tesis que siempre imperó, y esta sí se mantuvo hasta el final, es que cualquier vinculación que ellos aceptaron, o terminaron aceptando, se justificaba, entre comillas, desde el punto de vista de la guerrilla, por entender que era un instrumento de financiación para una rebelión, en función incluso de la noción que ellos practicaban del llamado derecho a la rebelión, que es efectivamente una figura que ha existido, que es milenaria, se remonta del pasado, incluso con raíces en la propia Iglesia Católica, estamos hablando de más de 1000 años. Y en esa concepción de la rebelión, de la insurgencia, en el segundo movimiento, repito, aceptan el impuesto de gravamen. Como las evidencias, ya lo dije, eran absolutamente indiscutibles, entonces llega un tercer paso donde ellos aceptan que en efecto en la historia de su rebelión había comenzado la vinculación con esta actividad por la vía del impuesto de gramaje, pero que luego, por las contingencias de la guerra en el lenguaje de ellos, pues fue necesario incursionar en el tema del narcotráfico, como, nuevamente lo repito, un instrumento de guerra. Allí, el punto crítico que significó el único rompimiento formal de la mesa, el único. Hubo contingencias, dificultades, problemas, pero alrededor de esta materia se presentó el único momento en que la mesa terminó. Esto pasaba unos 8 días antes de las elecciones de primera vuelta. Nosotros presentamos una propuesta, una exigencia, en virtud de la cual las FARC, que ya habían reconocido su vinculación, se comprometían a romper todo vínculo con el narcotráfico, palabras textuales, casi me las sé de memoria, y cooperar con el Estado en la lucha frente a este fenómeno, y agregaban naturalmente que se presentó en función de la rebelión. Esa última parte nosotros la aceptamos y eso lo voy a explicar un poco más adelante, porque allí se ha creado un mito, y en particular lo ha creado el gobierno, en el sentido de que hubo una aceptación del narcotráfico como delito conexo. Eso es un problema de derecho penal, pero lo trataré de la manera más sencilla posible. Las FARC se negaron a aceptar ese lenguaje, el de reconocimiento y cumplimiento, llamémoslo así. En ese momento, pues, para nosotros eso era infranqueable. No concebíamos un acuerdo en el que eso no se dijese. Y previa consulta con el presidente, por parte mía, repito, pocos días antes de la primera vuelta, y eso lo subrayo porque la decisión que tomamos era un poco heroica, justamente más heroica en ese momento. Yo le consulté al presidente y decidimos romper formalmente las conversaciones. Ese día terminaron las conversaciones. Esto ocurría hacia las 8 de la noche. Nos retiramos al sitio donde nos alojábamos. Yo creo que las FARC pensaron inicialmente que era un bluff, que era una jugada de bluff, como lo que llamamos una medida de aceite, a ver si la cosa era en serio o no, pero resulta que hubo un indicio que condujo a las FARC a convencerse de que esto era en serio, y es que para el regreso de la isla de Bogotá,
pues nosotros viajábamos en aviones de la Fuerza Aérea, algo que no estaba dispuesto porque esta era una ruptura anticipada días antes de terminar el ciclo que iba en marcha. Por lo tanto, por la noche llamamos a Bogotá y pedimos los aviones. Y seguramente por el correo de las brujas, las FARC se enteraron y concluyeron que era en serio y que de verdad nos íbamos. Entonces, hacia las 11 de la noche apareció una delegación de los países garantes. Los países garantes no tenían como función la mediación, ni intervenían jamás. Era como una especie de notario, unas esfinges que estaban ahí sentados y que ni intervenían ni mediaban, pero este es el único caso en que aparecieron los dos países garantes, Cuba y Noruega, y dijeron, mire, las FARC tienen interés en reanudar las conversaciones. Y allí se empezó a trabajar un lenguaje que finalmente quedó plasmado en el acuerdo y permitió que hacia las 11, 11 y media las FARC regresaran y firmáramos el borrador de ese documento. Dijéramos, esa es la historia hasta ese punto. Entra en juego entonces luego el tratamiento de justicia, como ya lo anuncié, porque en un punto distinto, que era el que tenía que ver con la justicia transicional, pues este tema iba a reaparecer. Recordemos un poco cuál es el panorama de lo que llamamos justicia transicional. En primer lugar, la creación de unas instituciones judiciales que trataran la multiplicidad de delitos cometidos, en este caso por las FARC. Luego se extendió a los militares ya por decisiones fuera de la mesa, aquí en Bogotá. Pero en lo que respecta con las FARC, la idea era impedir las amnistías generales, por una razón, porque a partir de la puesta en marcha del Estatuto de Roma, esas amnistías generales o amnistías blancas, para usar el lenguaje técnico, que simplemente quieren decir, nos vamos para la casa y aquí no pasó nada y estamos en paz, ya no son viables. El Estatuto de Roma creó una obligación que incluso de alguna manera venía desde antes de la Constitución Americana, que obligaba a los estados a perseguir y castigar, en particular los delitos internacionales, que son los delitos más graves y que generalmente se clasifican como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por lo tanto, la primera postura nuestra frente a las FARC, que es tremendamente difícil, porque ellos también aspiraban a una amnistía blanca, fue convencerlos de que universalmente eso era inaceptable. Y por eso surge una justicia de transición, que lo que hace es entender que la solución de justicia ordinaria, tipo 60 años de cárcel y pijama de rayas, pues impide un acuerdo, pero que sí se podía establecer un mecanismo transicional y allí dividimos la materia de competencia de la jurisdicción. Los delitos que ya mencioné, que no podían ser amnistiados, van a una sala de reconocimiento, bueno, que es lo que está pasando en este momento, donde hay los llamados macrocasos, las partes del interesado, sobre la base de que coopera, reconoce sus víctimas, repara y reconoce sus responsabilidades a título de verdad plena, subrayo las dos palabras, verdad plena, no una verdad recortada, pues tiene unas sanciones alternativas que son solo restrictivas de la libertad y que tienen un amplio contenido reparador. Por poner una hipótesis, es ir a desminar, reparar la infraestructura dañada, recomponer el tejido social, todo eso bajo el reconocimiento a las víctimas, etc. Sanciones que yo creo que están próximas a salir y que implican acciones de carácter reparador durante 5 a 8 años, dependiendo de la gravedad del delito. Surgía entonces el tema del narcotráfico. Lo que allí se dijo es, no que el narcotráfico era conexo al delito de rebelión, eso es una falsedad, eso nunca se dijo. Lo que se dijo es, quien haya narcotraficado, así sea en medio de la rebelión, para su beneficio personal, queda completamente por fuera del acuerdo. Luego es falso que se haya dicho que esto simplemente era una incorporación automática a la noción de rebelión. En cambio, actividades de narcotráfico probadamente dirigidas a obtener instrumentos para
la confrontación armada, tendrían el tratamiento dentro de la JEP en términos de justicia transicional, dependiendo naturalmente de las características y de las condiciones de cada uno. Allí entra entonces, y es el paso final con el que espero terminar esta intervención, esa separación entre el narcotraficante que veíamos en televisión lleno de esclavas de oro y con fincas enormes, que está por fuera de la justicia transicional, y aquellos que también los hubo, que en efecto se involucraron en el narcotráfico, pero que el resultado de su actividad estaba destinado a la financiación de la confrontación. Yo creo que por ahora esa podría ser mi aporte histórico, pero cuando vayan surgiendo temas con mucho gusto. Muchísimas gracias. Eso creo que también nos da muchas claridades en lo difícil que era este tema en la negociación. Quisiera entonces pasar al doctor Iván para preguntarle cuáles han sido los retos de ese proyecto de ley que usted ha propuesto en términos de dar un tratamiento alternativo a las drogas ilícitas que sea distinto a la prohibición. Sí, bueno, primero gracias por la invitación, un gusto pues compartir este panel con María Ángela y con todas y todos ustedes. Este proyecto tiene un origen muy antiguo. A mí me mataron unos compañeros de lucha política hace 30 y pico de años, en un escenario absurdo, en el que nosotros le decíamos a la sociedad colombiana que venía un riesgo enorme de envilecimiento de las relaciones sociales, de las relaciones económicas y del funcionamiento del Estado, en la medida en que organizaciones criminales muy poderosas, económicamente, militarmente, supimos que también políticamente, estaban incursionando pues, y avanzando en la, digamos, en la cobertura social, económica y política. Y nos encontramos con ese fenómeno muy de cerca porque la incursión ya en el Estado, en cabeza propia de los narcotraficantes, en cabeza del mayor exponente de ese sector pues, criminal y terrorista, quería llegar al Congreso a través precisamente de la organización nuestra. Entonces, nosotros le dijimos al país, está pasando esto, y esto tiene estas implicaciones. Y no hubo debate porque, digamos que en la política se cruzaron de brazos, de hecho estaban muy contentos recibiendo el dinero del narcotráfico. Y en la sociedad también, la gente estaba muy contenta vendiendo sus fincas y vendiendo sus casas a sobreprecios. Y entonces, en esa soledad, la respuesta que encontramos al debate fue la bala. Nos mataron mucha gente, y nos arrasaron, realmente nos exterminaron. Y no solamente hubo muertos, heridos, perseguidos y exiliados, eso fue una tragedia. Y ahí vino una meditación a este respecto para decir, no, esto es absurdo, no es posible que en Colombia tengamos una lucha tan desigual y que a nosotros nos hayamos planteado esto en estos términos, tan, digamos, tan suicidas, ¿no? En este arrojo. Y empecé como a reflexionar sobre el tema y a estudiar el tema. Viví un tiempo en Roma, fui después de la constituyente embajadora ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma, y allá en Italia me encontré con un fenómeno parecido. Estaban igualmente sonando bombas, había toda una lucha contra el narcotráfico, había todo un problema de corrupción política, vino un proceso muy grande, muy famoso y muy importante, que se llamó de Manos Limpias, en donde pues, se cayó todo el establecimiento político de Italia, penetrado totalmente por la corrupción, y
surgió un debate público y la solicitud de una acción popular para solicitar un referendo camino a despenalizar el consumo. Digamos que fue un escenario bastante interesante en esa preocupación que yo llevaba, porque hubo una gran discusión, no quiero detenerme mucho en esto, y hubo un debate y hubo una intervención de la academia y de la política y todo un proceso muy enriquecedor para mí. De todas maneras, yo no había vuelto a tener, después de esta embajada, ningún encargo público, y digamos que seguía pensando y seguía meditando y seguía leyendo mucho, pero sin ninguna oportunidad de presentar el tema y de plantearlo, digamos, desde una tribuna política. Regresé al Senado en el 2018 y lo primero que le dije a mis compañeros de trabajo ahí en la oficina es: mire, vamos a trabajar en un tema callados la boca, porque si nosotros nos queremos hablar de esto, aquí no nos van a dejar hacer el oficio. Vamos a hacer un proyecto de ley que regule la producción de hoja de coca y de sus derivados, incluyendo la cocaína. Y con todos esos elementos que había acumulado a lo largo de los años y de lecturas y consultas que hice en los últimos tiempos, armamos ese proyecto. Y cuando terminé el borrador en el año 2019, en diciembre, 2018, del 19 en diciembre, dije: aquí falta un elemento que es el elemento indígena. Y llamé al senador Feliciano Valencia, que es un colega de la comunidad NASA, un líder indígena muy importante, muy buen senador, un hombre muy serio, muy respetable. Y le pedí cita en su oficina aquí en el Senado, y lo visité y le dije: mire, senador, yo he estado trabajando en esto, y le hice una explicación pues de la idea. Él estaba muy asombrado con lo que estaba escuchando. Le dije: mira, aquí está este borrador, ¿por qué no lo estudia? Yo quiero que usted haga parte de esta presentación, de esta construcción, y que le introduzcamos, por supuesto, las visiones de las comunidades indígenas desde su experiencia, desde su cultura, desde su pensamiento, para que este proyecto tenga pues ese universo y esa cobertura que es fundamental desde el punto de vista cultural, histórico, y además teniendo muy en cuenta que las comunidades indígenas tal vez han sido las más golpeadas con toda esta lucha y esta guerra contra el narcotráfico, han sido desplazadas, despojadas, bombardeadas, masacradas. Esto ha sido muy grande. Y él se tomó muy en serio el tema, se emocionó mucho y hizo un proceso de consultas con las comunidades indígenas por parte de él por 7 meses. Yo estuve, él me pidió que lo acompañara a una reunión virtual donde había unos 70 autoridades indígenas que querían hacerme preguntas y querían hacer comentarios y, como ellos decían, y dar consejos. Y digamos que en esos 7 meses completamos ese proceso de consultas y de inclusión del pensamiento de las comunidades indígenas. Y en ese momento, cuando llame el senador Feliciano, me dijo: yo estoy listo para firmar, ya que lo terminamos de construir juntos, fue que hicimos público realmente el proyecto. Para mi sorpresa, yo estaba preparado para que me dijeran narcotraficante, bandido, corrupto, de todo. Para mi sorpresa, no pasó nada de eso. Por el contrario, pues mucho asombro allá en el Congreso, en la clase política, mucha curiosidad y mucha gente contenta como de tener una materia sobre la cual trabajar y discutir. Me sorprendió mucho la reacción de las FARC, de la mesa, ¿cómo se dice?, de la bancada de las FARC. Rápidamente quisieron, me buscaron y me dijeron que querían sumarse con sus firmas
al proyecto. Claro. Lo mismo varios senadores de distintos partidos y senadoras y representantes a la Cámara. Digamos que fue llegando gente y no firmamos. Digamos que el proyecto alcanzó a tener, creo yo, unas 26 o alcanza a tener unas 26 firmas de congresistas. Entre ellos, repito, de casi todos los partidos políticos, senadores de todos los partidos políticos. Una gran acogida en los medios de comunicación, en la prensa internacional, digamos, y en la academia. Pero también empezaron a aparecer comunidades de redes sociales, jóvenes, en una continua consulta sobre de qué se trataba esto, y digamos, un proceso de socialización muy intenso, de conversación muy intenso con la sociedad. Y entonces termino esta respuesta diciendo, aquí yo no encontré en todo este tiempo un cuerpo argumentativo poderoso en contra del proyecto. No lo hay. Hay una oposición política, digámoslo así, de reflejo, de reacción refleja, de estereotipos, de frases, de ese sector político, digamos, que pudiéramos llamar del establecimiento, que viene ganando elecciones hace muchos años con la historia y con de la guerra contra las drogas, es toda esa, digamos, dirigencia política que viene diciendo recurrentemente de elección en elección, nosotros íbamos a acabar con esto. En 6 meses aquí no va a haber ya cultivos, ni va a haber narcotraficantes, ni va a haber... Ellos que están empoderados, digamos, con ese discurso, yo los sentí bastante indefensos desde el punto de vista argumentativo, pero de todas maneras empoderados en la medida en que saben que tienen detrás el gobierno y que tienen detrás unas mayorías que votan irreflexivamente. Pero para mayor sorpresa, cuando se llevó a discusión y a debate a primer debate en la Comisión Primera del Senado, que es una comisión bastante exigente en el sentido de que es muy numerosa, la más numerosa, pero además donde están como los jefes políticos y donde está el debate sobre el tema público, político propiamente dicho, donde se hacen las reformas, donde se discuten las reformas constitucionales, las reformas políticas. Allá se hizo ese primer debate y para mi sorpresa fue un debate culto, informado, muy participativo. Hubo 2 sesiones, la segunda sesión duró 5 horas. Yo no intervine, sino para presentar el proyecto muy discretamente y muy respetuosamente, porque no era mi comisión o no es mi comisión. Y de resto estuve de espectador y oyendo todo aquello, y me sorprendió la cantidad de información, de enfoques y la pasión que había en el debate y la votación. Ese proyecto pasó con 15 votos a favor y 5 en contra en esa comisión. Todos quedamos absolutamente sorprendidos. De hecho, yo estoy seguro de que varios de esos votos se definieron en el propio debate, por lo que se escuchó en los argumentos. Entonces yo diría, el obstáculo es que nos falta tiempo para que este debate se extienda en el país, en la sociedad civil, y se extienda desde la política y que el ciudadano y la ciudadana incorporen el referente de este tema en su decisión del voto. Bueno, que le pregunten a la candidata o al candidato, al Senado, a la Cámara, a la Presidencia, ¿y usted qué opina de esto? Y eso es la etapa que sigue. Yo estoy seguro de que este proyecto no va a pasar esta vez por lo que están esas mayorías consolidadas ahí. De pronto una presión todavía internacional que ya no es tan poderosa, pero está ahí, y que juega sobre todo a través del gobierno
de los intereses políticos del gobierno en su manejo diplomático. Pero yo creo que falta un poco tiempo para que esa conciencia popular, ciudadana, sea la que imponga una nueva visión de este tema. Y en el marco internacional uno está viendo que hay una nueva generación de políticas públicas en relación con este tema, que han ablandado mucho las posiciones y han abierto ventanas a la imaginación, al conocimiento y a la apreciación sobre este tema. Es un problema trascendental. Esperemos que así sea. Una Muchas notita de gracias. pie de página. Yo respondí la pregunta sobre los desafíos en la negociación, pero no he tocado el tema, pero me pongo a disposición. Si ustedes lo consideran, ¿de qué fue lo que se necesitó? Ok, ya podemos ir a eso. Le voy a dar por ahora la palabra a la doctora María Alejandra, preguntándole cuáles han sido justamente los retos de esa prohibición y dificultades. Vale, quisiera primero, bueno, agradecerles a las organizadoras y debo decirlo, es para mí un honor estar en el medio de los dos, como dice la canción. Tengo que decirlo y tengo que también agradecerle al doctor de la calle por todos sus esfuerzos por la paz y al senador Marulanda por llevar esta discusión al Congreso. Quisiera primero hablar un poquitico sobre los retos y las dificultades de implementación del punto 4, que creo que es el primer tema que habíamos pensado. Y el primer reto, yo creo, de todas maneras, es que se da esta propuesta en el contexto de la prohibición, precisamente, ¿no? Yo creo que solucionar el problema de los cultivos ilícitos en el marco de la prohibición pues va a ser muy difícil. Dicho eso, pues el acuerdo de paz sí tuvo una apuesta, digamos, por una pretensión de hacer una solución integral y por eso el link con la reforma rural integral. Pero lamentablemente en la implementación eso se quedó corto, primero porque se quedó solamente en la sustitución y una sustitución precaria, como podemos conversar ahora. Y segundo, porque siempre estuvo la amenaza de la fumigación en el medio de la implementación y eso generaba una desconfianza permanente con las comunidades. Entonces, eso hizo que todo fuera mucho más difícil. Entonces, ese punto 4, y me quiero enfocar un poquito en el tema de la sustitución, porque fue lo que terminó materializándose el acuerdo, aunque la aspiración era más integral. Y esa plan de sustitución pues no se ha cumplido, y ese ha sido como el gran reto. De las 99.000 familias que firmaron ese acuerdo, para las cuales la erradicación suponía un choque en sus ingresos, un choque que no era gradual, eso fue una parte de las discusiones, si debería ser gradual o no, pues el punto es que hoy, 5 años después, solamente el 9% de las familias ha recibido proyectos productivos, y eso creo que es el gran hueco de la implementación. Si uno empieza a mirar esto por departamentos, los datos son aún más tristes. En el Meta, solamente el 4% de las familias han recibido los proyectos productivos. En el Guaviare, menos del 2%, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el gran hueco. El otro gran hueco en la implementación ha sido el tema del foco en las hectáreas cultivadas, ¿no? Estamos obsesionados con el tema de las hectáreas cultivadas, cuando los indicadores deberían ser otros. En las encuestas de línea base, las familias cultivadoras, el 52% de los hogares, por ejemplo, están en pobreza multidimensional. Los indicadores para medir esa pobreza deberían ser cuántas familias salieron de esa pobreza multidimensional. El foco no ha sido, por ejemplo, en formalizar la tierra, cuando, por ejemplo, las evaluaciones de este programa de formalizar para sustituir han mostrado que tiene impacto en calidad de vida y impacto en disminución de hectáreas cultivadas. Sin embargo, estos impactos que han evaluado María Pilar López y Juan Carlos Muñoz de API muestran que de todas maneras con el tiempo eso también va disminuyendo el efecto. Porque no es solamente sustituir un producto con otro, ni siquiera como ya solamente la tierra tiene que ser todo muy integrado, un acceso aumentado, hospitales, carreteras, y de todas maneras, pues como lo dije al inicio, esto dentro del marco de la prohibición pues no va a llegar a ser. El otro gran reto de implementación ha sido esa falta, digamos, de visión integral, esa falta de enfoque en seguridad, por ejemplo, ha implicado, como lo hemos evaluado desde el CC a través del trabajo de Lucas Marín, que en aquellos municipios donde se
de los colectivos del PENIC, se aumentó el asesinato de líderes sociales en un 500%. Entonces, básicamente se estabilizó un territorio y no hubo, digamos, una planeación en términos de seguridad. Cosa que sí sucedió con el programa de restitución de tierras, por ejemplo, que ahí sí hemos encontrado la puesta en aquellos lugares donde se restituyó la tierra, hubo una disminución en el asesinato de líderes sociales porque hubo un enfoque integral. El peligro lo tuvo, llegó a reducir un punto con otro, no terminó y como acabamos de decir, nada más no tuvo ese enfoque integral. El otro reto ha sido el tema de, digamos, el enfoque netamente agropecuario de toda esta historia, cuando hoy el 30% de las hectáreas cultivadas están en parques nacionales, resguardos indígenas, procesos comunitarios, de comunidades negras, si contamos la mundas, se sube como el 48%. Es decir, son zonas estratégicamente ambientales que no se puede reemplazar la coca con un producto agropecuario, porque si no el daño va a ser aún peor. Entonces, parte de todo un enfoque diferencial, tanto étnico como ambiental, que inicialmente estuvo en la idea, pero nunca se materializó. Y creo que ahí hay una cantidad de trabajo. Entonces, pues, creo que una de las, digamos, de las falencias ha sido la falta de integralidad de este programa. Luego está todo el tema de la prevención, pero no sé si quieres que hagamos otra reunión de labor o una vez me arranco ahí. No quisiera darle no, quisiera darle la palabra al doctor de la calle, justamente para preguntarle qué se negoció y cuál es la traba para implementar eso que se negoció. Bueno, lo que acabo de decir, que lo comparto plenamente y dijéramos, me permite esquematizar un poco. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? El acuerdo va como por escalones y establece como primer instrumento la erradicación voluntaria, con una característica. Y lo acabas de decir. Lo que nosotros concebíamos se basaba en decisiones de las comunidades y no caer en la tentación de viejos experimentos ya fracasados de que era darle plata a una familia o a un campesino individualmente. Porque ahí lo que ocurre es que entonces trasladan los cultivos ilícitos a otro sitio, etc. Esto se basaba en decisiones comunitarias que incluso sirven de auditoría en la comunidad. El que se maneje mal es la propia comunidad la que lo reprocha. Pero tú lo dijiste muy bien, con énfasis en un enjambre de presencia estatal mucho más complicado, no solo dar una platica o buscar un producto, como tú dices, sino una serie de elementos que pudiéramos llamar externalidades, que implica vías de comunicación, presencia del Estado. Es decir, es toda una conversión de la comunidad a partir de los procesos de sustitución voluntaria. Ese es el primer escalón, lamentablemente no se cumplió como tú dijiste, y ahora yo hago una pequeña digresión ahí porque me parece que hay dos etapas en esa materia. El segundo era cuando las comunidades no acepten la sustitución o cuando haya respuesta armada, se establecía ese segundo paso que era el de la erradicación forzosa, pero preponderantemente manual, por las razones que se vinculaban con pues, el tema de las minas antipersonal, de la utilización de la fumigación, etc. Se daba prioridad en el paso de la erradicación forzada a procedimientos manuales como segundo elemento. Y solo en un tercer lugar, en el acuerdo, por ejemplo, frente a grandes extensiones industriales o en zonas remotas donde ni siquiera había comunidades, se permitió la hipótesis de la fumigación como última alternativa, advirtiendo en honor a la verdad que las FARC hicieron lo que pudieron llamarse un salvamento de voto. Las FARC dijeron, nosotros nos oponemos en todo caso a la fumigación, pero eso no rompe el acuerdo, dejamos simplemente esta constancia. Eso es importante porque al principio se decía que nosotros habíamos suspendido el glifosato en La Habana como concesión a las FARC. Eso no es cierto. Recuerdo alguna vez una senadora que en un debate en el 2018 planteó eso y yo le dije, usted está diciendo algo que no es cierto y esto se resuelve muy fácil. Yo le recomiendo, senadora,
que busque un librito de mi época de niñez que se llama La alegría de leer. Entonces, si usted lee, recuerdo, ahora bien, ya en la implementación, entonces hay como dos etapas. Y esto sin ninguna pasión ni ánimo polémico. Las primeras formas de implementación, suscrito el acuerdo, incluso bajo el gobierno anterior, se separaron de esa idea y cayeron en el tratamiento simple de aquí hay un dinero y usted deja de cultivar. Eso no es lo que se pactó y me parece que ahí hay un interrogante. Y no voy a entrar en descalificaciones, pero ya ahí la ruta era un poco, se había desviado del original. Claro, el original es costoso, pero ¿y cuánto cuesta el problema? ¿Y cuánto cuesta el glifosato? Etcétera. ¿Y qué papel puede jugar la comunidad internacional? Elegido el gobierno actual, pues allí sí lo que se hizo fue revivir la idea de la fumigación, de la visión punitiva, y entonces se congela estos acuerdos que ya tenían esa deficiencia, esta implementación que ya tenía esa deficiencia, pues se vio alterada. El gobierno actual lo que dijo es que cumplo los acuerdos que se habían firmado con las familias, cumplimiento que de todos modos ha sido precario, pero suspendo y mi política es punitiva y es represiva. Y ese es el estado en el que estamos. Pero eso configura un poco exactamente qué fue lo que se negoció y se complementa con esta visión que me parece que es correcta. Senador Marulanda, ¿cuál, en su opinión, ha sido la traba de la implementación del punto 4? Bueno, pues ese es un gran tema sobre la entidad del poder político. Colombia, yo lo decía recientemente, tal vez a profundo documentado, se mueve como en una paradoja muy curiosa. Y él es el primer testigo de esto que yo quiero decir. Bueno, todos lo somos. Es que Colombia, sus hitos más interesantes en los últimos medio siglo, 50 años, que son la Constitución de 91, del Acuerdo de Paz, el pueblo colombiano se lo ha entregado a los enemigos de la Constitución de 91 y a los enemigos del Acuerdo de Paz. Y entonces, pues la Constitución ya lleva con 54, reformas, contrarreformas. Lo peor es que nunca ha habido un gobierno interesado en desarrollar la Constitución, que no se sienten afines con lo que está en el alma de esa Constitución, y digamos que es una Constitución virgen, porque ha caído en manos, repito, para decir no más, lo menos, mejor dicho, lo menos, es gente que no le interesa eso que está ahí. Y lo mismo ocurre con el acuerdo. Cayó en manos de unas personas que decían, o de unos sectores políticos, decían que le iban a hacer trizas. Y le han dado mucha madera y le han echado leña. Hay que esperar a que llegue un gobierno que entienda lo que dice ahí, que sea afina a los contenidos de ese acuerdo y que pueda revivir lo que se pueda revivir de allí, sobre todo el alma de ese hito histórico. Entonces, en síntesis, es simplemente el pensamiento político que ha dominado al país en estos 4 años, lo que ha impedido que el acuerdo tenga curso. Yo diría que mucho más que lo que pueda haber de resistencia en la sociedad civil, en general, porque esa sociedad civil está de todas maneras en ese tema muy dirigida por esos liderazgos políticos. Ellos sacaron a votar emberracada a la gente en el plebiscito. Ellos fueron los que crearon esa actitud, digamos, de rechazo, tocando fibras por allá muy profundas, de dolores y visiones muy hostiles. Pero desde cuando, pues, o cuando tengamos unos liderazgos distintos que tocan otro tipo de fibras, pues la reacción ciudadana y de los poderes del Estado va a ser distinta.
De todas maneras, hay una tarea enorme por hacer, digamos, de transformación cultural, sobre todo en la fuerza pública. Pienso que allí hay que hacer una tarea gigantesca para que allá en esa mentalidad arcaica que se construyen en esos procesos de formación de castrense, pues haya un cambio que permita que este sector tenga una actitud distinta en este tema y sea proactiva en la construcción de una relación diferente Estado-ciudadanía. Muchísimas gracias. Doctora María Alejandra, ¿cuáles son las dificultades y los retos de la prohibición? Los retos, yo creo que la metáfora que yo siempre utilizo es la bicicleta estática. Yo creo que en la prohibición, bajo el marco de la prohibición, lo que sucede es que pedaleamos y no llegamos a ningún lado, y aquí estamos después de todos estos esfuerzos con 150.000 hectáreas de coca y 20 millones de consumidores de cocaína. Entonces yo creo que ese es como el panorama que nos deja la prohibición. Se pueden hacer las cosas mejor y resolver los problemas que con o sin coca había que resolver, pero en términos de la prohibición pues estamos un poco estancados. ¿Qué podemos hacer para salirnos de este estancamiento? Yo creo que hay todo un tema de educación y de cambiar las narrativas. Creo que parte de la discusión del proyecto de ley del senador Madulanda que Valencia propone es: hay que empezar a educar, número uno, educar y cambiar las narrativas en la opinión pública, separar la coca de la cocaína, número uno, que creo que increíble, todavía tenemos que seguir diciendo que son cosas distintas y que hay caminos diferentes para cada uno de los dos. Segundo, entender que con la regulación, una futura regulación, no se está aumentando o no se va necesariamente a aumentar el consumo ni problemático ni no problemático de esas sustancias, y eso ya hay experiencias en Uruguay, en Portugal, en Estados Unidos. Y eso permitiría pues dar una discusión más informada. Ahora, yo creo que lo que se necesita es como pedalear también esta discusión a nivel internacional. Yo creo que difícilmente un proyecto de ley, como ya lo decía el senador Madulanda, de ese estilo va a pasar acá sin que tengamos un soporte también internacional. Yo ahí le preguntaría al senador Madulanda por qué hacer un proyecto de ley que ponga las dos cosas en el mismo proyecto de ley, digamos. El tema de la coca y la regulación de la coca ya se podría avanzar hoy sin necesidad de la política internacional, para que haya un mercado regulado de usos alternativos, por supuesto que proteja los intereses de las comunidades indígenas para que no vaya a suceder lo que ya sucedió con el cannabis medicinal. Pues yo creo que hay la necesidad de empezar a regular ya la hoja de coca y sus derivados y los productores de hoja de coca, protegerlos, registrar a los productores hoy de hoja de coca como hace Bolivia y hacer un sistema de control social menos punitivo, y empezar a dar esa discusión a nivel global sobre la regulación de la cocaína y el consumo, porque si lo regulamos acá, que somos un mercado chiquitito de esos 20 millones, pues no estamos trancados. Yo mandaría ese proyecto de ley a todos los países consumidores para que se lo copiaran, porque yo creo que ese mismo sistema que proponen en el proyecto de ley del Senado Madulanda deberían estar haciéndolo en Estados Unidos, en los países europeos y en Brasil. Entonces yo creo que para salirnos de esta entrada, pues hay que empujar la discusión a nivel internacional, para que realmente podamos progresar a nivel nacional. Pero hay cosas que sí creo que se podrían hacer ya, como el tema de la obra. Y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Cómo hacemos para levantar estas trabas, doctor de la Calle? Pues dijéramos que ya se ha planteado el tema internacional. Me parece que eso es más difícil. Aquí todavía, y Iván lo dijo claramente, hay mucha resistencia. En parte hay muchos mitos
Claro, desde cuando se decreta la llamada guerra contra las drogas, de alguna manera en el disco duro del mundo y en particular de Colombia se crearon una serie de barreras difíciles de derribar. Ahora se ha venido abriendo una discusión sobre legalización, etc. El gran problema que yo veo es que, digamos, es un tema, digamos, una cosa es la hoja de coca, yo estoy de acuerdo contigo, donde yo creo que hay más receptividad y termina siendo un problema nacional. Pero en lo que tiene que ver con narcotráfico, consumo, es casi imposible resolverlo a solas acá, porque necesariamente los hilos de esto no pasan ni por el Congreso únicamente, ni por la Casa de Nariño. Me parece que el mundo en general está empezando a darse cuenta que realmente lo que ha habido es una suma de fracasos y que en cambio los paradigmas distintos tipo Portugal empiezan a mostrar que son resultados sanos y que no implican una explosión de mayor consumo. Pero mientras eso pues, no se resuelva, aquí va a ser muy difícil. Es una tarea casi de, no solo de legislación, bueno, tú acabas de decir, sino de pedagogía, que es básicamente nacional, pero también internacional. Es un poco tocar esas puertas. En La Habana se pactó una conferencia mundial sobre droga como consecuencia de la guerra. Desafortunadamente, pues ocurrió un poco lo que ya dijimos, que con el nuevo gobierno, el gobierno actual, cuya visión del acuerdo era pues, muy negativa, eso todo el mundo lo sabe, no necesita repetirlo, pues se le bajó el nivel y lo que se pensaba era que Colombia fuera la de una conferencia del tamaño y el impacto tipo conferencia del Cairo sobre población y desarrollo, las conferencias sobre cambio climático, una cosa de esa naturaleza. Y la verdad es que se empobreció la iniciativa y no se ha llevado a cabo, pero yo creo que Colombia tiene mucha autoridad. Por mucho que se diga en el exterior que aquí somos los malos, etc. Pero aquí también es donde más se ha sufrido y donde mucha gente ha dado la vida, digamos, por esa llamada guerra contra los drogas. Tendría autoridad para generar un foco de pensamiento nuevo que permita evolucionar en esa dirección. Ahí va justamente usted, doctor Maslanda. ¿Cómo levantamos la traba política? Sí, bueno, aquí es un tema de tiempo de ir llevando la información a la comunidad, a la ciudadanía, para que empiece a discernir y a reflexionar sobre el tema, a hacerse preguntas, a encontrar respuestas y hacer una interacción social en la familia, en los que nos movemos como personas, para ir aclimatando, digamos, esta visión, que no es tan difícil en la medida en que todos los colombianos y las colombianas hemos sufrido mucho con este tema. Es decir, no es un tema ajeno a la vivencia o a la experiencia propia de cada persona. Cada familia tiene o presos, o muertos, o narcotraficantes, es decir, es una cosa terrible. Quisiera hablar un poco sobre el tema internacional porque fue el punto que más dificultad me dio en despejar en mi propia razón, en mi propio concepto. Uno así de entrada dice, bueno, hay un argumento ahí que siempre sale y es que Colombia no puede hacer esto sin el permiso de los Estados Unidos, de la comunidad internacional, eso es una utopía. Y digamos, vencer esa barrera fue lo más difícil en mi propia reflexión. Pero me encontré después de muchas horas de hablar con mucha gente y de pensar, pero sobre todo hablando con personas que están vinculadas, digamos, al tema de la comunidad internacional, como dos luces que me dieron mucha tranquilidad. Por supuesto, es un tema que tiene que ver con, como dice Humberto, con que Colombia, desde su propia autoridad moral, empieza a abrir un debate internacional y a crear y a abrirle pues, el camino a una nueva visión doctrinaria sobre estos temas. Y en ese camino, decir lo siguiente, yo encontré como dos fuentes de inspiración. Una, el punto de vista canadiense. ¿Qué eran los canadienses?
Dijeron, mire, nosotros sabemos que hacemos parte de estos convenios internacionales, de estas convenciones, y que eso nos establece unas obligaciones en el manejo de este tema. Pero nosotros tenemos aquí un problema y pensamos que lo podemos resolver legalizando, hablando de cannabis, ¿no? Pues, de todas maneras, hace parte de todo ese contexto de sustancias activas. Y entonces, dice, de todas maneras, tenemos un problema y en nuestra soberanía, pero al mismo tiempo en nuestra responsabilidad de resolver nuestros problemas, vamos aquí a regular esto. Y le vamos a decir a la comunidad internacional entonces varias cosas. Primero, que reconocemos que nosotros hacemos parte de esas convenciones. Segundo, que nos comprometemos a entregarle a Naciones Unidas y a la comunidad internacional toda la información de lo que estamos haciendo. Y además nos autorizamos para que vengan aquí cuando quieran a ver qué es lo que estamos haciendo. Y tercero, nos comprometemos a que lo que estamos haciendo y vamos a hacer no afecta a terceros países. Es decir, es algo que solamente tiene consecuencias en nuestra geografía, en nuestra nación, en nuestro país. Y digamos que por ahí se desmontaron de la discusión. Déjenos aquí resolver el problema, no le vamos a hacer daño a nadie, y los que quieran venir aquí a averiguar a la hora que quieran, y es más, vamos a estar informando permanentemente. Hay otra visión que no sabría precisar de dónde salió, porque digamos que fue como la sumatoria de muchas cosas, de muchos comentarios, pero sobre todo lo que, digamos, de lo que más me apareció, el enfoque fue de Uruguay. Y es este. Bueno, este es un proyecto de ley que tiene un enfoque de derechos humanos y un enfoque de salud. ¿Sí? Y entonces, en ese camino, nosotros tenemos que decir, todo el marco de acción de Naciones Unidas, en tratados, en convenciones, en acuerdos internacionales, todo lo que hace Naciones Unidas tiene que ver con una sola cosa, y es el desarrollo de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Todo está vinculado de los derechos humanos. Por lo que nuestras convenciones estaban inspiradas en estas convenciones que empezaron por ahí en los años 50, 60, ¿no? Están inspiradas en una visión de los derechos humanos. Pues ahora hay otra visión de los derechos humanos, y es que precisamente este tipo de proyectos o de leyes lo que están es protegiendo los derechos humanos, precisamente. Y entonces, digamos que hay una conexión entre este tipo de leyes, ¿no?, con la Carta Universal de los Derechos Humanos y no con las convenciones. Es decir, va a la fuente primaria de inspiración del pensamiento ético, digamos, en el que se basa la acción de la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas. Y entonces, desde ahí, digamos, hay un discurso y un debate por promover en el marco internacional para decir, aquí estamos defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la democracia. Colombia perdió su democracia, y la democracia es un derecho humano. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida. Este es un país que se nos convierte en un cementerio grande por cuenta de esto. Es decir, uno podría apelar a una cantidad enorme de espacios de derechos para decir, aquí lo que estamos haciendo es defendiendo los derechos humanos. Muchas gracias. Doctora María Alejandra, ¿cómo levantamos esas trabas? ¿Qué más? Pues no, yo creo que ya lo dijimos. Yo creo que hay un tema de educación y de cambiar narrativas para separar, que la gente entienda
qué es un consumo problemático de un consumo no problemático. Ese es un camino pedagógico que hay que seguir dando. Que la opinión pública también entienda, como ya lo dijo el senador Rolanda, que la regulación no necesariamente no implica aumentar el consumo, no implica que entonces la gente va a consumir desde más joven. De hecho, las experiencias en Uruguay con cannabis y Portugal con otras sustancias así lo muestran. También una pedagogía en el sentido de que imaginarnos un mundo de cero consumo es utópico. Siempre ha existido consumo de muchas sustancias. Luego, como esta idea original de la guerra contra las drogas para reducir el consumo, pues es inexistente. Y que hay que convivir con eso, y más bien hay que tener un enfoque de reducción de daños y de salud pública. Pues yo creo que hay un tema de pedagogía que va a empezar desde los colegios y desde las universidades para ver si la próxima generación de congresistas votan a favor, ¿verdad? Exacto. Y el presidente. O si votamos a favor de congresistas, Sí. Entonces hay todo un tema de verdad de educación y de pedagogía para que las nuevas generaciones como que se vivan mejor. Pero también yo creo, pues ya lo dijimos, hay un tema de liderar esta discusión a nivel internacional, y yo creo que Colombia, Perú, Bolivia, como lideramos el tema de cambio climático en su momento, los ODS, también podríamos liderar esta discusión para que se empiece a cambiar una narrativa. Y yo creo que nuevamente poner en el debate público este proyecto de ley lo hace a nivel nacional, pero yo vuelvo y le hago el empujoncito a Senador Rolanda de decir, no, si esto no pasa, no deberíamos partir este proyecto en tres, porque dos de los componentes del proyecto sí pasarían más fácil, el de hoja de coca regulada los productos, el tema de reducción de daños, digamos, el más problemático es la regulación del consumo de cocaína nacional, que tiene un desarrollo muy interesante, pero creo que esa es la traba del proyecto para la mayoría de los congresistas. Y los otros dos puntos son importantísimos. Entonces yo creo que de pronto en el futuro habría que empezar a hacer. Pero de resto seguir dando la discusión. Y mientras tanto, como ya lo dije, pues de todas maneras, mientras eso sucede, hay que seguir resolviendo los problemas estructurales que estaban ahí con los COCA. Porque de todas maneras hay un acuerdo desde el Estado con 99.000 cultivadores que están esperando que se les quede punto. Entonces, bueno, ya cerraría con eso para no Alejandra, tengo un comentario breve. de partir el proyecto en tres. Sí, es que el problema es la cocaína. Colombia está produciendo el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Y ahí es donde está el foco de la atención. Sí. Ahora, yo sí creo que internacionalmente tiene que haber una evolución en la comprensión de este tema. Y de hecho la está viendo. Yo decía ahora que hay una nueva generación de políticas públicas. El estado de Oregon en los Estados Unidos a principios de este año legalizó la cocaína y legalizó el LSD y todo, sin pedirle permiso a Colombia y sin pedirle permiso a nadie. Entonces esto ya, digamos, está desordenando ya. Hoy se abrió el primer salón de usos y de reducción de daños en Nueva York por primera vez. Allá claramente la discusión está cambiando. Sí. De acuerdo, muchísimas gracias por poner estos puntos. Creo que los que les contaba también, este mes he escuchado por lo menos de 3 o 4 eventos alrededor de la conversación del punto 4, pero pues también de otros temas alrededor de las drogas ilícitas. Y creo que es una conversación que apenas está iniciando. Le doy la palabra a Diana Machuca. Muchísimas gracias a los tres. Le voy a dar la palabra ahora a la investigadora Diana Machuca para que justamente nos hable de uno de los aspectos más difíciles, tal vez el más difícil, que es los campesinos cocaleros. Sí, no sé, entonces para mostrarles La presentación. Bueno, Yo creo, sí. O sea, se proyecta como ¿se presenta? Sí.